El Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor Seguí presenta México en la sangre, la Revolución Mexicana. La historia que no me platicaron es más interesante que la que conocí. Un México que se llenó de ideales y pasión por la tierra vulnerable hizo que los grandes aguerridos tomaran parte en la trayectoria del país. Traición, sangre y pasión fueron las palabras para describir esta revolución. Te invito a conocer al México ferviente de libertad. Francisco I. Madero, iniciador de la revolución. Francisco I. Madero, hijo de un rico hacendado en Coahuila y de ideales democráticos, se manifestaba abiertamente contra la dictadura porfirista. Madero organizó el partido antirreeleccionista e inició una campaña electoral por el país. Cuando la fuerza política de Madero creció, Díaz lo encarceló en San Luis Potosí y se declaró ganador en las elecciones. En la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis. A partir de ahí, Díaz renunció al poder y abandonó el país. El 7 de junio de 1911 hace su entrada a México el apóstol Madero. Madero asume la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Gobierna solamente 15 meses. Enfrenta las rebeliones de Pascual Orozco y Félix Díaz. En 1913, Victoriano Huerta traiciona a Madero y se une a la conspiración. Usurpa la presidencia el 19 de febrero y el 22 manda asesinar a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur son líderes indiscutibles de la vertiente popular de la revolución. En 1910 se sumó al levantamiento armado al que había convocado Francisco I. Madero contra el dictador Porfirio Díaz. Y aunque no había recibido enseñanza para leer y escribir, pronto dio muestra de su talento como militar y estratega. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Morelos. Fue un líder revolucionario, agrarista, que buscaba la restitución y redistribución de tierras entre los campesinos de Morelos, por lo que reclutó a muchos campesinos e indígenas mexicanos para luchar bajo la técnica de guerra de guerrillas. Atacaban y destruían las vías de comunicación como teléfono y telégrafo, los archivos municipales y buscaban asesinar a los presidentes municipales y los jueces de los pueblos. Zapata se alió más tarde con otros campesinos revolucionarios como Gabriel Tepepa e Isidro Torres Burgos. Tras la muerte de este último, Emiliano Zapata se unió al plan proclamado por Madero. En 1914, en Aguascalientes, Zapata se une a Francisco Villa, otro revolucionario. Sin embargo, tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, aparecieron las discrepancias entre Zapata y Madero, ya que el segundo quería el desarme de las guerrillas y que los disidentes depusieran las armas, mientras que Zapata quería que se repartieran las tierras a los campesinos. Primer encuentro entre las avanzadas felicistas y los soldados del Tercer Batallón de Artillería. Con la traición de Huerta y el asesinato de Madero, empieza la parte más larga y cruenta del movimiento armado, que cobraría la vida de 1 millón de personas. Emiliano Zapata, muerte a traición. Bajo las órdenes de Pablo González, Guajardo le hizo creer a Zapata que era su aliado. El caudillo pidió la prueba de lealtad que incluía el fusilamiento de 50 hombres que lo habían traicionado tiempo atrás al unirse al ejército constitucionalista.
Emiliano Zapata, estando en condición de fugitivo, fue invitado a comer a una hacienda en Chinameca, Morelos, donde fue emboscado y ahí sucedió la tragedia. Cruzó el dintel en la puerta de la hacienda de Chinameca. Se escuchó entonces un clarín llamando a honores. Era la señal de ataque. El caudillo de la Revolución Mexicana y los 10 hombres que lo acompañaban quedaron en medio de una emboscada. En la azotea había tiradores ocultos que los atacaron sin piedad. Zapata intentó sacar su pistola, pero un tiro lo derribó. Fueron 20 balas las que le quitaron la vida al revolucionario el 10 de abril de 1919. Ese día culminó el plan que se venía gestando de tiempo atrás y en el que el villano fue el general Jesús María Guajardo. Emiliano Zapata, el líder guerrillero de la Revolución Mexicana, cayó ante las tropas del coronel Jesús Guajardo. Si bien la noticia fue motivo de alegría para el gobierno, los pobladores que estaban junto al revolucionario fueron los que padecieron de esta terrible noticia con la que muy probablemente se daba fin al movimiento zapatista. Francisco Villa, su paso por Sabinas, Coahuila. Venustiano Carranza dirige el movimiento que derroca a Huerta y en 1917 se convierte en el primer presidente constitucional de México. En 1920, Carranza es asesinado y sustituido interinamente por Adolfo de la Huerta. En el año de 1920, después de la muerte de Venustiano Carranza, ocupó la presidencia de la República Adolfo de la Huerta, quien nombró como su representante al ingeniero Elías Torres para negociar la paz con Francisco Villa. Torres contactó con el Centauro del Norte, quien aceptó la propuesta, pero al no encontrar las condiciones idóneas en Chihuahua, decide dirigirse a Sabinas, Coahuila. Villa sale de Parral, cruza a caballo el desértico Bolsón de Mapimí, haciendo marchas forzadas en pleno verano. El 27 de julio cae de improviso en Sabinas. A las 5 de la mañana llega por el camino viejo que conducía al Mineral de las Esperanzas. Cruzó el río Sabinas y tomó por sorpresa el cuartel militar, donde le envió un telegrama al presidente de la Huerta, invitándolo a una conferencia de la paz. El 20 de julio de 1923, Villa partió hacia Hidalgo de Parral, ciudad ubicada en el sur de Chihuahua, donde pretendía reunirse con alguno de sus camaradas para partir posteriormente todos juntos hacia Río Florido, donde debía asistir al bautizo del hijo de su amigo. Sus premonitorias palabras antes de salir fueron: "Parral me gusta hasta para morirme". Villa era consciente de que el entonces presidente de México, su antiguo enemigo, Álvaro Obregón, estaba decidido a asesinarlo. Villa venía sin ánimo de levantar disputas. Rehusó la escolta de 50 hombres que habitualmente iban con él para protegerlo y marchó acompañado por 5 hombres, entre los que incluían el general Trillo y su asistente de confianza, Daniel Tamayo. ¡Viva Villa! Aquel viejo grito de guerra de la división encabezada por el líder revolucionario cuando entraba a los pueblos. Se convertía ahora en el anuncio de su muerte. 150 proyectiles destrozaron los cristales del vehículo. 13 balas atravesaron el cuerpo del Centauro del Norte, causándole la muerte instantánea. Ahora ya conociste una parte de la historia, una historia en la que seguimos escribiendo nuevas versiones. Siéntete orgulloso de tus antepasados y fórjate con valentía y admiración. El Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor Seguí agradece tu atención.